Hola, me llamo Enatun y les voy a hablar de los trastornos de las hemoproteínas en las porfirinas y el hierro. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos para poder entender las siguientes enfermedades. Vamos a empezar con la hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento de la sangre que transporta el oxígeno y consiste en la proteína globina y en 4 moléculas hemo. La proteína globina serían estas como 4 gusanitos y las moléculas hemo serían las bolitas que cargan un ion de hierro. En la imagen de abajo se puede observar cómo el eritrocito está cargado de oxígeno que viene de los pulmones y este después se lleva a los tejidos necesarios. La globina, recordemos que era una proteína, entonces esta va a comprender cadenas polipeptídicas, en este caso 2 pares de cadenas polipeptídicas. La principal en los adultos que podemos encontrar es la hemoglobina A, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada uno de los polipéptidos se une a una molécula hemo. En este caso las cadenas alfa son la de color rojo y verde, las beta las de morado y azul, y las moléculas hemo son estas como estructuras, ramificaciones de color blanco con azul, bolitas azules y rojas. La globina es importante, que vamos a ver más adelante. Entonces más que nada son proteínas. Hemo es otro compuesto de la hemoglobina. Hemo consta de un anillo de tetrapirrol que está enlazado a un ion de hierro 2 o ferroso. Es el tetrapirrol. Es esta estructura como cíclica, y el ion de hierro es este que está dentro del círculo rojo, perdón. Entonces precisamente este ion de hierro va a ser muy importante porque es el que va a permitir transportar el oxígeno, porque tiene una afinidad, tiene la forma de fijar el oxígeno a lo que es esta molécula hemo, a la hemo, y también es reversible, claro, porque se recoge en cierto sentido el oxígeno y después se lleva a donde se necesita. La mioglobina es un tipo de hemoproteínas. La hemoglobina no es la única hemoproteína que vamos a tener. La mioglobina es especial y es importante porque es la que va a fijar oxígeno al músculo esquelético, va a poder almacenar oxígeno en el músculo esquelético. Y los citocromos, que son unas enzimas. La mioglobina tiene una estructura diferente, está compuesta siempre por globina, por estas cadenas polipeptídicas, pero lo que va a cambiar es con lo que se une su siguiente estructura. Bueno, vamos a hablar de las porfirinas. Las porfirinas son precursores de hemo. Entonces se relaciona con hemo, como se puede ver en la imagen de abajo, y obviamente están presentes en la hemoglobina y van a estar, más que nada son muy importantes en el metabolismo. En el metabolismo de estas mismas porfirinas, si llega a fallar algo, se va a derivar en una enfermedad. Entonces tiene muchísima importancia, como se puede ver en este tablita, que tenemos también cuáles hemoproteínas tenemos en el cuerpo: la hemoglobina, la mioglobina, tenemos citocromos, tenemos enzimas también. Entonces aquí más que nada es dónde va a funcionar las porfirinas, dónde vamos a necesitar más porfirinas. En este caso pues va a ser en la hemoglobina. Las hemoglobinopatías, que son anomalías genéticamente determinadas de la síntesis de la hemoglobina, de lo que venimos hablando.
Entonces se va a dividir en dos grupos, en las cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas van a tener que ver más con esa sustitución de aminoácidos, y las cuantitativas con la talasemia. La sustitución de aminoácidos es una única sustitución de aminoácidos en una de las cadenas de polipéptidos. Recordemos que las proteínas es polipeptídica, y dentro de los polipéptidos vamos a tener aminoácidos que van a estar unidos, para la redundancia, por uniones polipéptidas. Entonces, si se afecta un aminoácido que no es estructural ni funcionalmente necesario o no es vital, puede no tener manifestaciones clínicas. En cambio, si ya afecta a uno que sí es importante, entonces vamos a tener también consecuencias importantes en el cuerpo humano. Por ejemplo, se va a tener efectos sobre la solubilidad de la hemoglobina, su estabilidad y su capacidad para transportar oxígeno. Las talasemias es un defecto hereditario congénito en la velocidad de la síntesis de una de las cadenas de globina. Recordemos que la globina tenía cadenas, estas mismas cadenas era la alfa y la beta. Entonces, si afecta a las cadenas alfa, se va a llamar alfa talasemia, y si afecta a las cadenas beta, se va a llamar beta talasemia. Cuando se carece totalmente de las cadenas alfa, es incompatible con la vida. Entonces el neonato o el producto puede nacer muerto o morir a las pocas horas de nacer. Y las consecuencias más importantes de las talasemias pues son una eritropoiesis ineficaz, eritropoiesis por la formación pues de las células de la sangre, la hemólisis, más que nada de los eritrocitos, hemólisis es lisis, destrucción, muerte, y también diversos grados de anemia, que la anemia es pocos glóbulos rojos o eritrocitos. La metahemoglobina. La metahemoglobina es una hemoglobina oxidada con el hierro en forma de Fe3, ¿okay? Que es incapaz de transportar oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita Fe2, hierro 2. Entonces, al estar así, pues no va a atraer el oxígeno, no se va a fijar el oxígeno. ¿Qué pasa? La metahemoglobina normalmente se crea en pequeñas cantidades por el eritrocito, pero cuando después, por acciones enzimáticas, va a poder convertirse otra vez en hemoglobina. Pero si esto no sucede, entonces ya vamos a tener una enfermedad. La hemoglobinemia es el exceso de la metahemoglobina, que puede ser congénito o adquirido. O sea, se pueden hacer con ello o se puede tener después, ya sea por algún fármaco. Y también tenemos que la metahemoglobina puede presentarse en algunas hemoglobinopatías. La metahemoglobina, tenemos la metahemoglobinemia tóxica, donde se va a tener la presencia de metahemalbúmina, que va a dar un color marrón al plasma. Que también tenemos la metahemoglobina libre, que va a dar al plasma un color como de la orina. También tenemos el azul de metileno y el ácido ascórbico. Va a ser una forma de tratar eso y disminuir los niveles de la metahemoglobina. La metahemoglobinemia congénita, pues se nace con ello. Tenemos que vamos a tener cianosis, va a ser su principal característica o presencia clínica, por decir, manifestación clínica, y lo que puede causar es anemia e insuficiencia vascular. Ahora vamos a pasar a las sulfohemoglobinas. Las sulfohemoglobinas se
producen al mismo tiempo que las metahemoglobinas, pero esta se diferencia porque va a ser incapaz de aparte que va a ser incapaz de transportar oxígeno, se va a diferenciar porque no va a poder convertirse de nuevo en hemoglobina. Ahora vamos a hablar de la hematina. La hematina es hemo oxidada en hierro 3, Fe3, que va a proceder de la metahemoglobina. Y la unión de esta hematina con una albúmina nos va a dar la metahemalbúmina. La carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina o COHB, CO carbón, oxígeno, HB, se va a formar a partir de la hemoglobina en presencia de monóxido de carbono. Este monóxido de carbono lo podemos respirar fácilmente, ya sea por las emisiones de gas de los autos y también por se puede presentar, ¿no?, una intoxicación por el monóxido de carbono, y el caso más acertado es cuando no se cierra bien la llave del gas con el que se cocina, y lo que va a causar principalmente es la reducción de la capacidad transportadora de la sangre. Claro, porque este monóxido de carbono tiene 200 veces mayor afinidad al ion hierro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocupar el lugar que debe ser ocupado por el oxígeno, y obviamente pues va a haber ahí un mal funcionamiento en cuanto al transporte del mismo. Para detectar esto se hace por medio de la espectrofometría, que es la imagen de aquí abajito, y de ser necesario pues se cuantifica, ¿no? La cuantificación es: se toma una muestra de sangre, después esta se va a colocar en un portaobjetos y se va a mirar en el microscopio. En el microscopio se van a contar 100 células de eritrocitos. La biosíntesis de porfirinas, recordemos, las porfirinas eran muy importantes para poder producir hemo. Empezamos con la glicina y el succinil-CoA, que con ayuda de la ALA sintasa, esta es una enzima, va a formar ácido aminoleucínico o ALA, vamos a abreviarlo con ALA, que después llega la ALA deshidratasa, va a formar el porfopilógeno, o en sus siglas PBG, en su abreviación. Luego va a llegar la PBG desaminasa, va a formar hidroximetilvilano, y ojo aquí, si hay una acción enzimática por parte de la urogeno 3 cosintasa, se va a formar uroporfirógeno 3, y si no hay, pues se va a formar uroporfirógeno 1. Después va a llegar otra enzima que es la urógeno descarboxilasa, y se va a formar del uroporfirógeno 1 se va a formar coproporfirógeno 1, y del uroporfirógeno 3 se va a formar coproporfirógeno 3. Lo que nosotros necesitamos para poder llegar hasta las porfirinas y la hemo son del grupo 3. Entonces tomamos los del grupo 3, tenemos el coproporfirógeno 3, va a llegar el coprogeno 3 oxidasa, va a formar protoporfirógeno 9, que va a llegar después el protógeno oxidasa, y va a formar la protoporfirina 9 alfa, que en la diapositiva siguiente vamos a ver que este paso es muy importante, ¿no? Después va a llegar un ion hierro 2, que con la ferroquelatasa, con la ayuda de esta enzima, se va a formar por fin hemo. En esta imagen se aprecia muchísimo mejor hacia la estructura de
Bueno, pues de esta biosíntesis no empieza desde el succínico A, pero lo interesante aquí que se puede observar qué reacciones van a suceder en la matriz mitocondrial y cuáles van a suceder en el citosol. Y se aprecia muchísimo mejor. Esto más que nada es para formar lo que después, bueno, lo que anteriormente conocimos como anillo de tetrapirrol. Porque recordemos que en el porfibilógeno, la PBG, va a llegar la PBGD o la PBG es desaminasa, va a formar el hidroximetilbilano. Y aquí vamos a necesitar 4 de este hidroximetilbilano. Y después ya reacción enzimática o no, pues tenemos que tener la del grupo 1, las del grupo 3 y las del 3 nos va a servir y así. Pero las porfirias es un grupo de enfermedades hereditarias en las que la deficiencia parcial de una de las enzimas de la síntesis de la porfirina causa la disminución de la formación de hemo. Recordemos, seguimos hablando de las porfirinas. Estas porfirinas, pues, en el proceso anterior que vimos en la biosíntesis de estas, para llegar a hemo, si llega a faltar alguna enzima, llega a fallar algo allá, entonces es una enfermedad. Cuando se producen excesivos precursores, tenemos manifestaciones clínicas neurológicas, principalmente neurológicas, pues los precursores son neurotóxicos. Y si son las porfirinas mismas, se caracteriza por la fotosensibilidad, pues estas absorben la luz, se excitan y después forman radicales libres que son tóxicos. En la imagen aquí arriba, pues es la enfermedad pues más común, que se puede observar las ampollas y se llama porfiria hepatocutánea tarda. Empieza como una lesión chiquita, un enrojecimiento y después se agrava. Se clasifica por agudas o no agudas, mejor dicho crónicas, que también son hepáticas o eritropoyéticas, que es donde va a afectar, dónde va a suceder. Ahora vamos a empezar con las agudas. Está muy bonito este esquema, la verdad. Aquí podemos observar todas. Y bueno, pues vamos a empezar con la porfiria. La alaporfiria por déficit de deshidrotosa. Se va a observar en la primera columna, pues el nombre del trastorno, después la enzima a la que afecta, la que hace falta, luego el tipo de herencia que tiene, si es autosómico dominante o autosómico recesivo, el curso, es decir, si es aguda o si es crónica, si es después eritropoyética o hepática, y los síntomas, pues si hay o no. Y bueno, especialmente las agudas tienen unos síntomas que vamos a ver más adelante. Aquí es en las concentraciones anormales de porfiria, ya sea en los eritrocitos, porque se puede detectar tanto en la sangre como en la orina como en las heces. Y las que están en negritas pues son las más importantes. Tenemos la porfiria de déficit de deshidratasa, va a afectar a la deshidratasa, va a ser autosómica recesiva, aguda, va a ser eritrocítica y se va a presentar en los eritrocitos y también se va a tener presencia de ALA en la orina. Vamos también la porfiria aguda intermitente, que va a afectar la PBG desaminasa, va a ser autosómico dominante, es aguda, es hepática y se va a tener presencia de ALA y PBG en la orina. La coproporfiria hereditaria, que es afecta la coprófeno oxidasa,
Recordemos, son todas enzimas. Es autosómica dominante, aguda, hepática, y se va a tener presencia de ALA, PBG y sobre todo la coproporfirina. Y también se va a tener presencia de las heces. La porfiria, pues hay esta variante que es la protógeno oxidasa, que es autosómica dominante, es aguda, hepática, y se va a tener principalmente presencia de la coproporfirina y la protoporfirina. Vamos a la siguiente. Bueno, estas enfermedades agudas pues va a tener ciertas características clínicas, ¿no? Principalmente en esas las agudas, ¿no? Que son gastrointestinales, como dolor abdominal. En las neuropatías pues es dolor en la rigidez y debilidad muscular. También tenemos convulsiones, depresión, histeria, taquicardia sinusal. Y los factores que pueden causar esto pues, puede ser la anestesia, fármacos, embarazo, premenstruación, infección, estrés, inanición y alcohol. ¿Cómo se pueden diagnosticar las porfirias agudas? Con un simple análisis de detección que dé positivo nos indica la necesidad de emprender más estudios a fin de establecer el diagnóstico preciso. Se hace un análisis de sangre, se hace un análisis de orina, se hace un análisis de las heces, y si encontramos las enzimas que vimos anteriormente, esto no es normal, esto es raro, entonces hay que hacer otros estudios para poder identificar qué es, como la mayoría, es decir, todos son hereditarios. También hay que investigar a los familiares para ver si alguien lo tiene o lo tenía. Mayormente esas enfermedades se parecen latentes, es decir, que mientras no las actives en cierto modo, van a permanecer como dormidas. ¿Por qué digo actives? Porque estas porfirias agudas, más que nada podemos decir que están bien, pero después si algo les altera, pues va a causar un ataque. Principalmente pues puede ser por barbitúricos, los anticonceptivos orales o por alcohol. Su tratamiento son las medidas generales de apoyo para el mantenimiento de equilibrio hidroeléctrico, una ingesta suficiente de hidratos de carbono y fisioterapia. Y también se puede aliviar el dolor, dice, con la seguridad por medio de analgésicos opiáceos. Los analgésicos opiáceos son difíciles de manejar en el sentido de que pueden llegar a ser activos, pero se tiene un buen uso, lógicamente, porque se va a agregar a un paciente para que deje de sentir dolor en caso de que ningún otro le haga efecto o no lo pueda tomar. Entonces se recurre a pero hay que tener muchísimo cuidado. Ahora vamos a seguir con las crónicas, que son eritropoyéticas. La porfiria hepatocutánea tarda, esta es de las más graves, que va a afectar a la enzima urogenol descarboxilasa, va a ser de herencia variable, o también puede ser adquirida en casos raros. Todas esas enfermedades son muy raras. Entonces, esta adquirida puede ser por algún fármaco. También tenemos en la presencia de esta enzima uro en la orina. También tenemos la porfiria eritropoyética congénita, que va a tener la urogenol 3-cosintasa, el autosómico recesivo, y se va a tener la presencia en la orina de esta uro. También tenemos la protoporfiria eritropoyética,
que va a afectar a la ferroquelatasa y pues va a tener la presencia en los eritrocitos del potro. Bueno, pues aquí la más importante es la porfiria hepatocutánea tarda, que esa, pues, como se ve en la imagen, ¿no? Empieza como una lesión pequeña, roja, y después avanza hasta ser una ulceración. Una disculpa por lo anterior. En el tratamiento tenemos la identificación y la eliminación de los factores precipitantes. La flebotomía para extraer el exceso de hierro del hígado, que la flebotomía no es más que extracción de sangre, aproximadamente medio litro, depende, evitar la luz solar directa y utilizar cremas protectoras para proteger la piel. Valga la redundancia. Otras cosas de la porfinuria es en pacientes con hepatopatías, especialmente la colestasis, que la colestasis es el impedimento del flujo de la bilis hacia el duodeno. También tenemos que puede ser adquirido, por ejemplo, el saturnismo, que es una sobreexposición al plomo, un envenenamiento por plomo, y ese puede ser diagnosticado con la medición de concentración de plomo en la sangre. Ahora vamos con el hierro, que recordemos que el hierro es muy importante en el transporte del oxígeno. En el adulto normalmente se debe tener 4 gramos aproximadamente en total, en todo el organismo. En 2 de sus terceras partes se encuentra la hemoglobina, y los lugares donde principalmente se almacena son el vaso, el hígado y la médula ósea, que en aproximadamente una cuarta parte, y se consume alrededor de 20 miligramos, y en el que solo se observa el 10%. Cabe mencionar que solo se observa un poquito y lo demás se desecha. La regulación de la absorción del hierro. Aquí qué va a pasar. Vamos a tener 3 factores, que son el estado de las reservas de hierro en el organismo, que si esto es bajo la reserva de hierro en el organismo, por lo tanto va a aumentar su absorción. La eritropoiesis también, si es bajo, va a aumentar la absorción, y el consumo reciente de hierro va a ser lo contrario, porque vamos a tener hierro en el organismo, entonces se agarra lo necesario y lo demás pues ya no se necesita, entonces va a disminuir. La absorción y el transporte del hierro. Llega el hierro hasta el enterocito por el duodeno. Nosotros ingerimos, y como nosotros lo ingerimos es hierro 3, entonces necesita pasar por un citocromo que lo va a convertir en hierro 2. Me disculpa por el ruido. Después va a haber se va a pasar por la transportadora de metales divalentes 1, la DMT1, que va a permitir el ingreso del hierro en el enterocito, que de aquí puede que se vaya directamente a la circulación sanguínea por medio de la ferroportina. Ese no se me olvida, porque portina puede sonar como una puerta, ¿no? Va a tomar a hierro, y por medio de la transferrina se va a poder llevar el hierro en la sangre y se va a poder utilizar, o se va a ir, sí, se va a poder utilizar. Bueno, la otra ruta es que se vaya a la ferritina.
¿Y qué es la ferritina? La ferritina va a ser cuando el hierro se va a unir a una apoferritina que va a permitir almacenar el hierro. Más que almacenar, o sea, como que lo va a contener allá en el enterocito, que después va a haber un recambio celular, se va a morir el enterocito y se va a excretar. Ese hierro que estaba allá se pierde. ¿Dónde se va a almacenar? Por si el cuerpo necesita de hierro extra, va a ser, recordemos, en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. En esta imagen se ilustra cómo llega el hierro por la alimentación en el duodeno. Se puede ir directamente a acompañar a la transferrina por la circulación o se queda en el enterocito y después se pierde. Una cosa más a resaltar es que el hierro libre es muy tóxico, por eso tiene que estar fijado a la transferrina, a una proteína que le va a permitir transportarse de manera atóxica y almacenarse también de manera atóxica. También tenemos que el hierro, recordemos, va a salir por medio de las heces por una descamación del epitelio del duodeno, y en las mujeres se pierde más hierro en la menstruación por la pérdida de sangre. El déficit de hierro, en pocas palabras, es tener poco hierro en el organismo, que este puede provocar anemias y puede ser causado ya sea por un consumo insuficiente de hierro o por dificultades de absorción o excesiva pérdida de hierro o una combinación de todas estas. Bueno, aquí la anemia pues puede producir la hipocrómica, la microcítica. La microcítica pues tenemos más chiquititos, glóbulos más chiquititos, y la hipocrómica pues lo tenemos aquí abajito, que están un poquito más grandes. La sobrecarga de hierro. Hay un aumento de la absorción de hierro en el intestino, más hierro en el organismo. Entonces el hierro se deposita principalmente como hemosiderina en las células reticuloendoteliales del hígado y el vaso. La hemosiderina para eso sirve, para acumular, y demasiado hierro es una sobrecarga que no es normal. Pruebas diagnósticas del estado del hierro. Aquí hay muchísimas que podemos utilizar para ver cómo estamos de hierro en el organismo. Se puede utilizar en ciertas circunstancias la medición de hierro en hemoglobina o los índices eritrocitarios para conocer el estado de hierro cuando se sospecha una deficiencia, una sobrecarga o una mal distribución o un metabolismo fallido que no esté yendo bien. Bueno, empezamos con el hierro en plasma. Aquí tenemos sus valores normales. ¿Para qué nos va a servir? No, pues para ver la concentración de hierro en el plasma de la sangre, que es en un descenso de esta concentración, es una característica tardía de la deficiencia, y si este se eleva hay una sobrecarga de hierro. En pocas palabras podemos decir eso, pero hay que recordar concentración, cuánto hierro tenemos, que algunas palabras pueden confundir. Ahora, la capacidad total de fijación del hierro. Fijación del hierro, cuando el hierro se va a fijar en la transferrina. La transferrina puede tener hasta 2 moléculas de hierro. Entonces está cargada de hierro y necesitamos ver que de verdad se está fijando a esta, ¿no? Puede ser por la medición de la transferrina,
o por un inmunoensayo. Aún, eso es algo que me llama mucho la atención, que aún teniendo un déficit de hierro, la capacidad total de fijación al plasma está aumentada. Es decir, que si tenemos poco hierro, vamos a decir, fíjate más, vamos a decirle a la transferrina, tienes que fijar más hierro, se va a aumentar. Ahora que si hay una sobrecarga férrica, allí la transferrina está a más no poder y se va a estar permanentemente elevada. La ferritina en el plasma, aquí están los valores normales, ¿no? Tenemos un intervalo de 20 a 300. ¿Qué es lo interesante acá? Que si tenemos menos de este valor, puede representar un agotamiento parcial o total del hierro. Ahora, que si bien esto puede ser engañoso, es agudo, se encuentra en fase aguda. ¿Por qué? Porque si bien podemos tener un paciente enfermo, pero en fase aguda, puede tener los valores de la ferritina en plasma dentro del rango normal. Pero nuestro paciente se está muriendo. Entonces, tiene como que su doble engaño. Hay que estar pendiente y saber interpretar bien los valores. Los receptores de la transferrina determinan la concentración plasmática de los receptores solubles de la transferrina. Receptores. Ya tiene la transferrina el hierro. Ahora necesitamos el hierro llegue a algún lado. Entonces necesitamos de alguien que lo reciba. Es esto lo que va a pasar, ¿no? La captación de hierro por las células se ve facilitada por el receptor que se presenta en la superficie de todas las células del organismo que se usan. Hierro. El hierro controla la síntesis de los receptores de la transferrina. Esta síntesis aumenta cuando hay déficit de hierro. Tenemos poco hierro, entonces se sintetizan más de estos receptores para que se pueda captar más hierro y poder contrarrestar este déficit, y también pasa al contrario con una elevación. La hemocromatosis hereditaria primaria es hereditario, que afecta al gen HFE, que va a producir la proteína HFE, que va a ser un mediador entre la transferrina y sus receptores. Como que va a decir si te vas a unir, no te vas a unir, o no tantos de estos receptores. Entonces el más frecuente va a ser la mutación C282Y, y pues esto va a afectar el metabolismo del hierro. Aquí se va a diagnosticar por la saturación de la transferrina y también por la biopsia de hígado, o lo más seguro por un análisis genético, obviamente. En su tratamiento y pronóstico tenemos la flebotomía, extracción de sangre, disminuimos los niveles de hierro, que es lo más seguro, que se va a hacer al principio una vez a la semana, y después puede pasar hasta 3 veces a la semana. Se va a disminuir el tiempo para que no se vuelva anémica la persona. O también se puede agregar la desferrioxamina, que va a ser vía intravenosa, pero tiene menos efecto que la flebotomía. En la conclusión, para mí, más que nada, es muy importante, muy importante esto, saber desde el origen qué está afectando, qué está fallando, a qué enzima está afectando, para poder conocer bien la enfermedad, para poder saber, bueno, hay que atacar esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Entonces, poco a poco
nos ayuda a entender más. A mí sí me ayudó y me gustó. Bye.